Hola, bienvenidos al primer episodio de mi podcast Historia para Todos. El día de hoy conversaremos sobre uno de los filósofos más influyentes de su tiempo, como lo es Sócrates. Acompáñame a descubrir por qué es necesario seguir hablando de Sócrates en la actualidad y por qué su pensamiento y sus ideas aún resuenan en la actualidad, especialmente en una carrera como la educativa. Y empecemos diciendo que si los primeros educadores profesionales fueron los sofistas, tema que se vio en algunos videos previos, el primer gran educador espiritual en la historia ha sido Sócrates, tanto como un pensador o un filósofo. Siendo estas dos en alto grado, Sócrates ha sido sobre todo un educador, y un educador por excelencia. Sócrates nació en Atenas en el año 469 a.C., de una familia de artesanos. Aunque libres, su padre fue cantero o escultor y su madre partera. Murió o le hicieron morir en el año 399 a.C., o sea, cuando tenía 70 años. Su vida entera fue una vida ejemplar, tanto en el aspecto cívico como en el intelectual. Participó en la actividad política de Grecia y también en la militar, interviniendo en las 3 batallas más importantes de su tiempo. Se dice que vivió pobremente, aunque frecuentó la mejor sociedad de su tiempo, e influyó grandemente en esta y en sus mejores hombres, como lo es el caso de Jenofonte, Platón, Aristóteles. También fue atacado por algunos de los escritores de la época, como Aristófanes. Algunos dicen que su poder de atracción, no obstante a su fealdad física, fue extraordinario, como lo demuestra la afluencia de jóvenes que acudían a él en busca de orientación y consejo. Su mayor placer consistía en conversar y discutir con sus amigos y discípulos. A pesar de su enorme influencia, nunca se aprovechó de ella para fines egoístas o personales. No se enriqueció ni ocupó ningún cargo en el gobierno ateniense. Murió como vivió, pobre. De su grandeza moral surge una idea sobre su muerte relatada por Platón en su Apología de Sócrates, en la que sus últimas palabras se refirieron precisamente a la educación de sus hijos, recomendando a sus amigos a que hicieran lo siguiente. En palabras de Sócrates: los invito a que los hostiguen, como yo he hecho a vosotros. Si se preocupan por la riqueza u otra cosa más que por la virtud, o si pretenden ser algo cuando no son realmente nada. Muy preocupado por la educación de sus hijos y por la virtud como una rama estratégica, una rama fundamental, una rama transversal que atraviesa toda la formación del ser. De Sócrates ha dicho Jenofonte, el gran historiador griego, lo siguiente: todos los discípulos le echamos de menos, porque era el mejor para cuidar la virtud. Era piadoso, pues en todo obraba según el pensamiento de los dioses. Justo, pues fue el más útil a quienes le trataron. Continente, pues nunca prefirió lo cómodo a lo mejor. Prudente, pues no se equivocó juzgando lo bueno y lo malo. Capaz de juicio, de consejo y de responder a los que se equivocaban. Por todo lo cual era considerado el mejor y más feliz de los hombres. Sócrates tenía algunos puntos en común y muchos en divergencia con los sofistas. Como ellos, su actividad educativa la realizó por medio de la conversación, de la palabra hablada. Como ellos, también estaba en disconformidad con la educación de su tiempo, sometida a la influencia excesiva del Estado. Como ellos, también insistía en el valor del hombre, de la vida personal, y como ellos también creía que la virtud no era patrimonio de la aristocracia, sino que debía serlo de todos, porque era algo que se podía comunicar, que se podía enseñar. Pero las diferencias de Sócrates con los sofistas son aún mayores que las coincidencias. En primer lugar,
Sócrates no hizo de la educación una profesión remunerada, utilitaria, ni trató de buscar adeptos o seguidores, sino que éstos acudían a él espontáneamente. En segundo lugar, su educación no tenía un carácter práctico de provecho personal, sino que era de tipo espiritual, moral. En tercer lugar, mientras que los sofistas empleaban el diálogo y su enseñanza para imponer sus ideas o para servir a fines egoístas, Sócrates lo utiliza para convencer y descubrir la verdad. Finalmente, mientras que los sofistas permanecen indiferentes a las ideas morales, Sócrates se preocupa ante todo por la vida ética. Filosóficamente, la mayor aportación de Sócrates corresponde en efecto al dominio de la moral, de la ética. Para él, el saber y el conocimiento no solo conducen a la virtud, sino que el saber y la virtud son idénticos, van de la mano, están estrechamente unidos. Ahora bien, el saber no consiste en meros conocimientos u opiniones, como en los sofistas, sino en el razonamiento preciso o en los conceptos exactos. Como han dicho autores como Ortega y Gasset, antes de Sócrates se había razonado. En rigor se llevaba 2 siglos razonando dentro del orbe helénico, pero Sócrates es el primero en darse cuenta de que la razón es un nuevo universo perfecto y superior al que espontáneamente hallamos en torno nuestro. Esto lleva consigo que en el orden intelectual debe el individuo reprimir sus convicciones espontáneas, que son la opinión, lo que se dice la doxa, y adoptar en vez de ellas los pensamientos de la razón pura, que son el verdadero saber, lo que le llamamos episteme. Parejamente, en la conducta práctica, tendrá que negar y suspender todos sus deseos y propensiones para seguir dócilmente los mandatos racionales. En general, se trata, en suma, de someter la vida emotiva y volitiva a la razón, y esto llevará naturalmente al racionalismo posterior. El fin último de la educación era para Sócrates la virtud, el bien, y no el Estado, como lo era para la antigua educación, o como la educación que se tenía, la visión que se tenía de la educación previamente. No era tampoco el provecho individual como para los sofistas, sino la personalidad moral. Ahora bien, como la virtud es igual al conocimiento y por tanto es comunicable, lo decisivo en la educación es la enseñanza de la virtud. Más que para esta enseñanza, o más que para que esta enseñanza sea efectiva, no basta transmitir conocimientos aislados o información solamente como lo hacen los sofistas, sino que debe haber en aquellos unidad y precisión, convirtiendo las opiniones, la doxa, en concepto, episteme. Para ello, es necesario ante todo enseñar a pensar. La educación intelectual es así la base de la educación moral. Como método para esta educación intelectual, Sócrates emplea fundamentalmente el diálogo, con sus 2 momentos, la ironía y la mayéutica. La ironía la usa como punto de partida, haciendo ver al interlocutor su propia ignorancia, y con la mayéutica hace surgir el alma de éste, como una especie de partera, de ideas que estaban latentes en él, pero que no podía acceder a ellas porque no había estado en contacto con la razón, con la virtud, con el saber. En este tipo de educación, el alumno es estimulado a pensar, a descubrir las cosas por sí mismo en una forma activa, no pasiva ni receptiva. El diálogo tiene también un aspecto inductivo, ya que en él se parte de los hechos o de las ideas concretas, particulares, para llegar a una conclusión general, que se expresa en una definición. Finalmente, el diálogo tiene una ventaja, la de su vivacidad, frente al aprender frío que se tenía sobre la palabra escrita, de la cual Sócrates nunca usó
o usó en menor medida. La palabra viva se adapta a la peculiaridad individual. Es en cierto modo un método pedagógico, aunque de carácter intelectual. La aportación que Sócrates hace a la educación puede sintetizarse diciendo que es el primero en reconocer como fin de ella el valor de la personalidad humana, no la individualidad subjetiva, sino de carácter universal. Con ello comienza el humanismo en la educación. Pero también es importante decir que como lo decisivo en esta forma de aprendizaje es la virtud es vista como el fin inmediato de la educación. Es lo que se resume o se traduce en la formación ética, en la moral. Pero la educación tiene también un aspecto social, aunque subordinado al humano, y en este sentido ha de estar de acuerdo con las leyes y tradiciones del Estado. La educación religiosa, por su parte, no figura entre las preocupaciones socráticas, como en general tampoco en la educación helénica. Asimismo, la educación científica, naturalista, tampoco sobresale en las ideas pedagógicas de Sócrates, pero que se refieren más al aspecto literario, al intelectual. En este sentido, la pedagogía de Sócrates es intelectualista, unilateral, y en cuanto a sus procedimientos educativos, se ha dicho en cierta forma en qué consiste el método. Se trata de la forma viva y activa de la educación, con cierto carácter psicológico. Pero tan importante o más importante que las ideas de Sócrates es su propia vida, su actividad educativa y la repercusión que ha tenido en los otros dos grandes filósofos de Grecia, como lo fue Platón y Aristóteles, que lo consideran como un maestro e inspirador. Sócrates ha sido, en efecto y ante todo, más que un pedagogo, un educador. Así que debemos decir cuán grande fue el encanto que ejerció, que aún en nuestra actualidad sus ideas resuenan y forman parte de lo que significa la historia viva, el diálogo, la formación ética, la virtud y en el saber. Y por ello es tan importante seguir hablando de él en la construcción de nuestra formación como educadores. Gracias por escucharme y por haber llegado hasta el final. Te invito a que te suscribas para seguir aprendiendo conmigo, porque aquí la historia es para todos.